12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Y le vamos a dar lectura al versículo número 1, luego de ahí nos vamos a pasar al 7 y de ahí vamos a seguir hasta el 11. Amén. ¿Estás listo? Amén. Dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahí nos vamos hasta el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Hemos estado viendo el don de palabra de sabiduría. Ese don es cuando el Espíritu Santo te da las palabras precisas para resolver algún asunto difícil que tenga que ver con la iglesia o con tu familia. El don de palabra de sabiduría es muy necesario, y vemos que en la Biblia estuvo en operación. El rey Salomón fue uno de ellos, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, y te puedo hacer una lista de muchos personajes que estuvieron operando en ese don, del don de palabra de sabiduría. Cuando vas con alguien que tiene ese don y tienes un asunto difícil y complicado y que no sabes qué decisión tomar, el que tiene el don de palabra de sabiduría te da los consejos precisos, exactos, de una manera sobrenatural. Ese es el don de palabra de sabiduría. Hay mucho que hablar, solamente estoy yendo como por encimita, ya te había hablado un poquito de esto. El don de palabra de conocimiento. Conocimiento y ciencia es lo mismo, pero aquí estamos hablando de un don sobrenatural. Sobrenatural, ¿por qué? Porque tú das una palabra y el Espíritu Santo te permite conocer una parte de la vida de la persona, quizás de la situación por la que está atravesando, y tú le das una palabra de conocimiento de manera sobrenatural. Ahora, la semana pasada, el Espíritu Santo de Dios me dice: ve ahí a donde vas a los cocos. Quizás, no sé si el Espíritu Santo de Dios te haya hablado de esa manera, como el Espíritu Santo habla acá a lo más profundo de nuestro ser. Sí te ha hablado y quizás no sabes quién es, pero es necesario aprender a conocer la voz de Dios. Es necesario aprender y saber cuándo es Dios el que te está hablando y te está pidiendo que hagas algo. Y me dice el Espíritu Santo: ve allá donde vas a los cocos y allá hay una persona que le vas a dar unas palabras. Y yo dije, bueno, es temprano. Normalmente yo a los cocos cuando voy a las 2 de la tarde, y eran como las 11 de la mañana. Y me iba a pasar para no ir, y el Espíritu Santo me dice: ve, ahí hay alguien más. Porque yo le contesté al Espíritu Santo acá en mi mente: allí hay 2 personas a estas horas, Antonio, el que vende cocos, y don Juan, el que va a platicar con él. No creo que haya nadie más. Y ya me iba a pasar, ¿no? Y me dice el Espíritu Santo: hay alguien más. Ok, voy, llego y estaba nada más el que vende los cocos, y don Juan fue a los que yo miré. Llegué, los saludé y volteé, ¿no? Porque buscando el que el Espíritu Santo me había dicho. Y volteé, y como de aquí a donde están las cortinas, la ventana, estaba un señor con una bicicleta muy vieja.
y ese señor se miraba con cara de pocos amigos. Yo dije, no creo que sea ese, está bien feo. O sea, se miraba mal, pues. Eso lo hago para que te rías un poquito. Dije, no creo que sea él, se mira serio, se mira enojado y está bien allá. Pero no había nadie más y yo seguí, dame un poco, estaba yo acá con el Espíritu Santo también, ¿no? Esperando a ver si llegaba alguien. Yo dije, no creo que sea él, porque él se ve que no quiere escuchar ni saber de nadie, está enojado, se mira. Y el Espíritu Santo me dice, es él. Dije, pero se ve que no está contento. Bueno, ve, es él. Ok, voy. Ya lo saludé. Buenos días, dice, buenos días. Yo buscando hacer plática, no para darle el mensaje. Le digo, ¿esa bicicleta que trae? Pues casi no hay de esas, ¿verdad? Dice, no, están muy escasas, fíjate. Le dije, bueno, he mirado una que otra por ahí. Y dije, bueno, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y voltea y me mira y no dice nada, se me queda viendo, se queda escuchando. Y le dije, Dios me dio estas palabras, que tú viniste a buscar algo y las cosas no te salieron como tú pensabas y te sientes muy triste por eso. Y seguí dándole palabra y me dice, ¿tú quién eres? Le dije, bueno, mira, yo no te conozco, nunca te había visto, a lo mejor nunca nos vamos a volver a ver. Dice, pero ¿cómo supiste lo que me estás diciendo? ¿Quién te dijo? Dice, porque yo no soy de aquí, soy de Zacatecas, vine exactamente a un asunto y las cosas no me salieron bien y por eso es que me siento mal. Y era él. Y empecé a decirle, le digo, mira, tienes un vacío en tu corazón que no has logrado llenarlo con nada. Pero Dios quiere que tú sepas que Él te ama, que tiene un propósito para ti. Le dije, hoy yo te estoy dando esta palabra, pero donde vas va a haber alguien que te va a seguir hablando de Dios, porque el propósito de Dios es traerte hacia Él. Terminamos esa conversación, el Espíritu Santo me hizo sentir que era todo. Se fue. Me dice el que vende cocos, dice, nunca lo había visto por aquí a esta persona. Y el Espíritu Santo me había dicho, allí hay alguien más. El don de palabra, de conocimiento de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo es el que conoce a la persona, te permite que tú puedas conocer un poquito para que le des una palabra. Cuando el Espíritu Santo te ha dado ese don, es para edificación, para exhortación, es decir, para cuando la persona está desviada, está extraviada, está confundida, con esa palabra de conocimiento sobrenatural es para ayudarle a regresar si se ha extraviado del camino de Dios. Es para eso, para consolación, para exhortación, para edificación, porque ¿quién conoce a la persona sino el Espíritu Santo de Dios? Y el Espíritu Santo nos permite conocer un poquito para dar palabras precisas, y es para que su nombre sea glorificado y la persona sepa que Dios es verdadero, que quién más puede conocer su vida más que solamente Dios. Pasaron como 5 casos ese mismo día, uno tras otro. ¿Te platiqué lo del borracho? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bueno, fueron 6 casos. Y era el Espíritu Santo, o sea, de una manera tremenda, porque en ese rato que era uno tras otro, no me hablaban los clientes, hasta que fue el último, fueron 5 o 6 casos, y ya cuando terminé con el último, en diferentes partes, caminando en la troca, el Espíritu Santo me decía, párate y dale una palabra a este hombre. No, yo me seguí de paso, y era una persona que yo había visto siempre borracho,
y ya me pasé, y el Espíritu Santo dice, regrésate y dile que yo lo amo. Yo dije, pero a lo mejor ha de andar borracho, no, era temprano, andaba crudo, lo que tenía, pero me asomé por el espejo y ya no estaba, y me sentí bien mal, porque el Espíritu Santo me había mandado a decirle algo y no le hice caso, y me sentía tan mal que empecé a buscarlo. Y ya duré buscándolo como 20 minutos y dije, no es posible, ¿por qué no le hice caso al Espíritu Santo? Ahora, ¿dónde lo voy a encontrar? Y ahí ando calle por calle buscándolo, y me piqué por el espejo y estaba lejos. Y ya fui contento yo creo, o sea, mucho más contento que él, porque dije, ya te encontré, voy a cumplir con el mensaje que el Señor me dio. Voy y ya le digo, oye, tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Dios dice que te ama y que no necesitas seguir así. Y empezó los ojos se le llenaron de lágrimas y me dijo, ¿sabes qué? Hoy hace rato me desmayé, porque en una visión vi al Señor Jesucristo crucificado y supe que era por mí. O sea, Dios ya estaba preparando su corazón, ¿te fijas? Y lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera solamente fue una confirmación de Dios. Y así los casos que pasaron ese día, de una manera sobrenatural. Hoy pasó otra vez, van varias veces, muy seguido. Y he estado hablando de este tema de la vida sobrenatural por medio de los dones del Espíritu Santo. Y te lo digo para gloria de Dios, para que tú sepas que Dios habla, que el Espíritu Santo de Dios de alguna manera te hace saber lo que Él quiere que tú hagas. Hay veces que te va a poner a que ores por alguien, sea por si está triste o está enfermo, el Espíritu Santo va a poner ese deseo en ti de hacerlo y te va a dar las palabras. Así es como el Espíritu Santo de Dios trabaja. Y dice la palabra de Dios referente al don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Es así. Pero también vimos un poquito acerca del don de fe. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Todo ser humano cree en Dios, porque Dios a todos nos ha dado una fe, se considera como una fe natural, pero la fe sobrenatural es ese don que recibe la persona del Espíritu Santo para creer por lo sobrenatural. La persona que tiene ese don se atreve a orar hasta por un muerto, se atreve a orar por alguien que está en coma, se atreve a orar por alguien que está en etapa terminal, se atreve a creer lo imposible. Ese es el don de fe sobrenatural. Y quizás lo tienes, alguien lo ha de tener, o quizás más de uno, pero a veces por miedo, a veces porque piensas que no es Dios, por temor. Pero cuando el Espíritu Santo da un don, es porque no es la persona la que va a hacer algo sobrenatural, es el Espíritu Santo a través de la persona. Hemos mirado milagros, grandes milagros de sanidades, porque milagro y sanidad es diferente. También el Espíritu Santo ha dado dones de milagros. Vemos como el profeta Elías hizo milagros, amén. El profeta Elías hizo muchos milagros, el apóstol Pablo también, el profeta Eliseo también. El profeta Elías, cuando lo ordenó al sol que se detuviera, y se detuvo, y milagros así sobrenaturales. Pero ahora vamos a ver un poquito otro don, el de la profecía. Lo vamos a ver para el otro miércoles, si Dios nos presta bien. Ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritus, para si tienes con qué anotar. Hoy vamos a ver ese don de discernimiento de espíritus. Es muy necesario este don, porque ahorita en el tiempo que nos ha tocado vivir hay tantísima información de Dios. Hay
llegan a iglesias tantos profetas, disque apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y todos hablan de Dios. Y si nosotros no estamos familiarizados con la palabra de Dios, puede ser que creamos mentiras. Amén. Vamos a este texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Fíjate, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahí está con E minúscula. Hay tres clases de espíritu. Está el Espíritu Santo, está el espíritu de Satanás y está el espíritu humano. Y debemos de considerar cómo es que se manifiesta cada espíritu. El Espíritu Santo de Dios, Él siempre es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo siempre está de acuerdo con la palabra, con las escrituras, porque fueron inspiradas por Él mismo. Podemos saber cuando el Espíritu Santo de Dios está hablando, siempre y cuando a través de una persona, siempre y cuando esa persona esté hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta si la persona está hablando de acuerdo a la palabra de Dios? Es necesario leer la Biblia, estudiarla, para que podamos saber si el que está hablando, el que está predicando, el que está profetizando, está de acuerdo a la palabra de Dios. Y es muy importante, dice la palabra de Dios: no creáis a todo espíritu. Mira, esto es algo muy importante, esto es algo muy delicado, porque la gente, aún los cristianos, a veces se dejan llevar por lo espectacular. Muchos siguen los milagros, muchos siguen las emociones, pero no se ponen a analizar, a comprobar, a discernir si la persona que está hablando, lo que está hablando, está de acuerdo a la palabra de Dios. El Satanás también hace milagros. ¿Sí sabías? De sanidad. Satanás tiene el poder para hacer milagros. Y son manifestaciones muy similares a las del Espíritu Santo. Por eso es muy fácil que la iglesia se deje engañar. ¿Por qué razón? Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira, y no solo eso, es imitador. Imita a Jesucristo, conoce la palabra de Dios, sabe mucho de la palabra de Dios, quizás hasta más que nosotros, y por causa de eso puede hacer algo que se parezca a lo de Dios, porque Él es imitador. Dice que Él se disfraza como ángel de luz. Pero dice la palabra de Dios, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es bien importante, porque si nosotros no conocemos la palabra, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, podemos estar creyendo espíritus engañosos, espíritus del diablo. Y el don de discernimiento de espíritus no es para otra cosa, sino para discernir la verdad de la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Y de una manera sobrenatural. ¿Por qué, mi hermano? Porque tanto se parece lo falso, tanto se parece la imitación, tanto se parece la mentira a la verdad, la mentira de Satanás, que él usa para confundir, se parece a la palabra de Dios.
Y ese don de discernimiento lo necesitamos todos. Hay veces que pedimos dones espectaculares, pero necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones, para aconsejar de una manera precisa, para entender la palabra de Dios, que nos dé ese don de discernimiento para nosotros saber cuándo es que estamos escuchando verdad y cuándo es mentira. Amén. Porque hay muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Es alguien que predica supuestamente la verdad, pero trae una intención perversa que va en contra del Señor Jesucristo. Y por eso es que este don de discernimiento de espíritus es muy necesario. Los hermanos, y más que nada mi esposa, que es con la que pues convivo mucho, platicamos y vamos a diferentes partes, ministramos la palabra, damos consejos y todo. Y mira, hermano, el espíritu de una persona, de un cristiano, vaya, cuando él se deja llevar por sus emociones y según la palabra de sabiduría le dice a la persona lo que la persona quiere escuchar, y la persona que oye se siente bien. Pero el que tiene el don de palabra de sabiduría de parte de Dios, da palabras de acuerdo a la palabra necesaria, la palabra que la persona necesita, no la que quiere escuchar, la que necesita, la que es necesario que escuche el consejo de Dios. Y el que tiene, mi hermano, el don de discernimiento de espíritus, casi con ver a la persona se da cuenta qué clase de espíritu hay ahí, si está el Espíritu Santo, si está algún espíritu humano o si es la persona solamente puras emociones. Para eso ayuda el don de discernimiento, porque está el Espíritu Santo, está el espíritu del chamuco, que es un imitador, y está el espíritu de la persona. Y el don de discernimiento nos ayuda para saber identificar cuando se nos está predicando o cuando estamos frente a un hermano. Ese don de discernimiento nos ayuda para nosotros saber enfrente de quién estamos. Y si el que nos está predicando es de Dios o no es de Dios, si el mensaje es extraído de la palabra de Dios o no. A veces no le ponemos mucha importancia a esto, pero es muy delicado, es muy importante. Y aquí hay personas que yo he mirado algunos dones sobrenaturales y son para edificación de la iglesia. En una ocasión un hermano me decía, fíjese que hermano, pastor, que Dios me mostró que en algunos hermanos hay pecado. Le dije yo al hermano, le dije, si Dios no me muestra cómo está la congregación, entonces yo no soy un siervo de él. Porque Dios al pastor le muestra la situación espiritual y emocional de la congregación para que ore por ellos, para que les ministre de acuerdo a la palabra, una palabra precisa que ayude para la necesidad de la iglesia, no para avergonzar. El don de discernimiento de espíritus no es para avergonzar a nadie, es para orar, es para aconsejar, para exhortar, para consolar, porque es un don sobrenatural, es el Espíritu Santo de Dios operando, dándonos a conocer qué hay en cada persona. El que tiene el don de discernimiento de espíritu es para orar, para interceder a favor de la obra de Dios. Hay veces que uno puede percibir, pero estamos conscientes nosotros como cristianos, como predicadores, tú puedes tener ese don. Estamos conscientes que nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Dios, el único que transforma es Él a través de su Espíritu Santo. Y si Dios
nos da ese don es para que nosotros oremos y podamos dar una palabra precisa, no al tanteo, una palabra precisa a la persona que le ayude en su edificación, en su relación con Dios. La palabra discernimiento, eso quiere decir discernir, identificar qué espíritu está a través de la persona. El Espíritu Santo, sabemos que Él habla verdad. Y cuando el Espíritu Santo está hablando a través de una persona, esa persona está hablando la verdad. Nada más que la verdad, sin quitarle ni ponerle. La verdad es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. En una ocasión, viene una pareja y me dijeron, Dios nos dijo que nos fuéramos de esta iglesia a otra iglesia. Mi esposa estaba escuchando. Le dije, no mientas. No fue Dios o fue Dios. Porque Dios no se contradice. Dios, el primer llamado que hace es al arrepentimiento. No va a ser otro llamado. Si no atendemos al primer llamado, que es al arrepentimiento, Dios no va a cambiar. Dice la palabra de Dios que Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, cuando Dios llama a una persona al arrepentimiento, no va a cambiar, no va a brincar ese proceso hasta que la persona obedezca y le haga caso a Dios y se arrepienta. Dios le hace un segundo llamado a la santificación, y cuando termine el proceso, Dios lo llama al servicio. Es así como Dios trabaja. Le dije, no fue Dios. ¿Por qué? Porque tú estás en esta condición delante de Dios y me consta. Entonces, ¿quién te está sacando de aquí donde se te está predicando la verdad para llevarte a otro lugar donde no te digan del pecado que estás cometiendo? ¿Es Dios? Dios no hace eso. El Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo de Dios nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. El Espíritu Santo no se corrompe. El Espíritu Santo no habla mentira, no está a favor del pecado, no está a favor de la injusticia. El Espíritu Santo está a favor de la santidad, a favor de la verdad, a favor de la palabra, a favor de la alabanza, de la adoración, a favor de la humildad, a favor del amor. El Espíritu Santo de Dios, podemos saber bien cuándo es Él el que nos está hablando. Y para eso es este don de discernimiento. Si tú tienes ese don, tú puedes saber si lo que se te está hablando es verdad o es mentira. Es algo difícil, porque si tú no conoces el oro y llega alguien y te ofrece una cadena muy parecida al oro, y que la cadena valga, si fuera de oro, 10,000 pesos y te la den 5,000, si no conoces y si puedes comprarla, la vas a comprar. ¿Por qué? Porque se parece. Necesitas ser experto, conocedor de ese metal para que puedas saber si es oro o es una imitación. Y la palabra de Dios, mi hermano, tiene tantas cosas que necesitas conocer con la ayuda de Dios. La Biblia habla de cultura de los israelitas, habla de costumbres, habla de leyes civiles, leyes ceremoniales, sanitarias, de la ley moral de Dios. Habla de tantas cosas, de profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo, profecías que se van a cumplir. Y si no estás familiarizado con la palabra de Dios, va a ser bien difícil que puedas operar en ese don, aunque es de una manera sobrenatural. Pero para que tú te asegures que es el Espíritu Santo, esto que me está mostrando el Señor va de acuerdo a su palabra, va de acuerdo a lo que está escrito. Esto es de Dios. Amén. Y es necesario orar a Dios por ese don.
¿Cómo es que se puede recibir ese don? Mira, mi hermano, a través de la oración, pero una oración conforme a la voluntad de Dios. Número uno, una oración perseverante, una oración con fe, y a través del estudio de la palabra de Dios, a través de un estudio serio